9:26, continuamos en Radio Análisis en este viernes 10 de mayo del año 2024, un viernes intenso, en cierta medida ingrato también por los temas que vamos a tener que tratar, pero bueno, para eso estamos también, para no esquivar aquellos. Saludamos como cada mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Muy buenos días. No sé si lo dijeron ustedes, pero hoy es el Día de la Madre. Hoy es oficialmente el Día de la Madre. Oficialmente, se celebra lo dijo Claudio Medrano a las 7:05 de la mañana. Muy bien, se celebra el domingo, pero es hoy, así que le mandamos también los saludos a todas las madres, incluyéndome, que nos están escuchando a esta hora. Sí, pues aprovechamos de mandarle un saludo a todas las madres de nuestro país, los que no son de nuestro país y escuchan esta radio también, a las madres nuestras y a las madres de la radio, a Montserrat, a la Juanita, a Diana, a Danae, a Gloria, a Gladys. ¿Se me escapa alguien? Creo que no somos muchas. Creo que ellas son. ¿Quién más? Paula. Paula Ruiz, por supuesto. Bueno, a todas las mamás que son parte también de este equipo, nuestro abrazo muy cariñoso. Y saludamos también afectuosamente, porque es la primera vez que se suma a este panel y nos alegra que así sea, el diputado por la región metropolitana, el distrito 13, que es donde voto yo. Jefe de la bancada del Partido Socialista, Daniel Melo. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por sumarse a este panel. Sí, gracias a la radio de la Universidad de Chile. Saludos a Patricio, Montserrat. Buenos días a todos. Gracias. Sí, pues jefe de bancada además de... Jefe de bancada, así es, ¿no? Sí. Asumí en marzo de este año, la verdad. Y bueno, el desafío es grande, en el contexto que estamos, de poder colaborar con las tareas del Parlamento, con la agenda del gobierno. Tenemos una agenda laboral también desde la bancada del PS que hemos estado impulsando para reinstalar, ¿no es cierto?, los temas de cómo uno va equilibrando, ¿no es cierto?, la relación entre el capital, el trabajo, los empleadores, los derechos de los trabajadores. Así que hemos estado con una agenda bien potente, la verdad. Sí, diputado, acerque un poquito el micrófono, por favor, porque es de estos micrófonos que funcionan así bien cerca de la boca. Efectivamente, ahí la bancada del PS estuvo en reuniones con la CUT antes del 1 de mayo y también el partido tuvo una presencia importante ahí en la marcha. Y a propósito de Día de la Madre, feliz día, Luz Poblete, ex presidenta de Evópolis. Muchas gracias, como siempre, por ser parte de este panel y espero que lo celebres ahí muy cariñosamente con tus hijos. Muchas gracias, Patricio, y a la Monse también, feliz día, y a todas las mujeres madres de este maravilloso país. Me siento tremendamente identificada. Para mí es un día muy especial el 10 de mayo, no solamente porque es el Día de la Madre, sino que era el cumpleaños de mi abuela paterna, que murió a los 104 años en una familia muy de matriarcado, así que siempre la recuerdo con muchísimo cariño, y obviamente a mi madre y a mis hermanas que son madres, un tremendo saludo. Creo que el ser madre es un tremendo desafío por un lado. No digo que nos hagan mejor personas, porque todos podemos ser maravillosas personas, pero sí es algo muy especial como ser humano. Monse, muy brevemente se me escapaba Yarna. Yasna Levin, también parte de nuestro equipo aquí en la radio. Sí. Bueno, hechos los saludos, las menciones y las presentaciones, nos toca entrar de lleno en materia y el tema de las ISAPRES, que lo hemos estado comentando toda esta semana, bueno, todo este año. El último año, ¿no? Literalmente es un año, porque fueron 2 prórrogas de 6 meses de la Corte Suprema, y el lunes se vota el acuerdo de la comisión mixta, tanto en la Cámara como en el Senado. Pareciera aquí que la oposición está más bien alineada, o las oposiciones, incluyendo a demócratas, ¿no?, republicanos y Chile Vamos, pero donde se produce el desorden y los descuelgues es en el oficialismo, tanto en parlamentarios del ala más de izquierda como también en el socialismo democrático. Y ahí quiero partir, Daniel, con eso, como tú ves esta discusión de la ley corta, lo que quedó, que finalmente, y en esto han coincidido varios expertos, lo decía Juan Carlos ahí también más temprano, es sacar plata de un bolsillo para meterlo en otro, ¿no? Es básicamente que te paguen la deuda a costa de tu propia plata y en un plazo bastante largo de 13 años, ¿no? Donde además existe la incertidumbre qué es lo que va a pasar con el
con el sistema. Es una solución que no ha dejado contentos a muchos, sobre todo en la centroizquierda. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo vas a votar? ¿Cómo va a votar la bancada del Partido Socialista? Esta es una muy buena pregunta, Monse, porque entre otras cosas... ¿Lo sabe aún o ya no lo sabe? Mira, a ver, lo primero es que nos declaramos en reflexión en torno a esta materia. Una parte importante de la bancada del PS votó a favor las recomendaciones que hizo el gobierno sobre este punto. No ha sido una discusión fácil. Yo tengo la impresión de que este es un debate que se hace contra la espada y la pared, de alguna forma, ¿ya? Primero, por la crisis evidente que están viviendo las ISAPRES. Segundo, porque hay un fallo de la Corte Suprema que debe cumplirse. Tercero, si uno mira el conjunto del sistema de salud, ya sea público o privado, de provisión mixta, hoy día tiene una crisis por ambos lados. Hay millones de afiliados a las ISAPRES que tenemos que mantener a propósito de lo que se legisla, la continuidad de la operación de estos servicios, ¿ya? Y por lo tanto, cualquier decisión en uno u otro sentido iba a tener una complicación, ¿ya? Ahora, si uno mira lo que se resolvió en la mixta, efectivamente, a primera vista, lo que uno ve es que hay una suerte de lamentablemente, como de perdonazo, ¿ya?, a las ISAPRES. Eso es lo que ronda en el ambiente, ¿ya? No salió a criticar por lo menos lo que salió de la comisión mixta. Las ISAPRES que siempre emiten comunicados, esta vez no lo han hecho. No lo han hecho, ¿ya? No lo han hecho, pero acá hay un sector político del país que ha defendido a ultranza el negocio en la salud, ¿ya? Y esto es muy evidente y es muy claro. En el debate fue así, ¿ya? O sea, por ejemplo, si uno mira lo que salió de la Cámara de Diputados, que establecía un tope de 10 años para el pago efectivo de la deuda que se tiene con, en este caso, los afiliados a la ISAPRES, lo que sale al final de la comisión mixta son 13 años. ¿Ya? Lo pongo en un ejemplo, ¿ya?, a propósito de las cosas que se fueron modificando uno a uno, ¿ya? Y por lo tanto nosotros creemos que, bueno, hay que evaluar en su mérito uno a uno aquella cosa de la mixta. Lo que no puede ocurrir es que si se llegase a rechazar, por ejemplo, el informe de la comisión mixta, lo que va a ocurrir es que vamos a quedar sin legislación. No, eso sería catastrófico. Bueno, es que ese es el punto, ¿ya? Entonces, yo me imagino que cada bancada, cada parlamentario tendrá que reflexionar sobre qué es lo menos malo para los afiliados. Ya, o sea, ¿ya?, haciendo análisis y discurso de lo que usted acaba de decir, va a votar a favor. Estamos a la espera de la entrega del informe detallado con la minuta de la comisión mixta, porque tiene mucho detalle técnico, la verdad, y vamos a tomar una definición. No obstante, hay algunos parlamentarios que ya han planteado derechamente que van a votar en contra. Yo prefiero votarlo de manera reflexiva, porque aquí lo que no puede ocurrir, a propósito de la gente que yo represento, los vecinos y vecinas de San Miguel, de La Cisterna, que en un porcentaje importante se atienden en el sistema privado, en este caso, ellos también requieren una respuesta. O sea, no es posible que, porque a uno no le gustó una u otra medida o no lo satisface completamente, uno con esa decisión de alguna manera ponga en cuestión la sostenibilidad del sistema. Sí. Ahora bien, sí, hay algo que ha pasado como colado, pero dentro de las cosas que sí aprobamos y que yo creo que son importantes, tiene que ver con el fortalecimiento, por ejemplo, de FONASA. O sea, yo tengo la impresión de que hay un carril, porque aquí también uno tiene que equiparar la cancha. Hay más de 300.000 personas que se han trasladado del sistema privado al público, ¿ya? Y yo tengo la impresión de que esto va a seguir ocurriendo, ¿ya?, paulatinamente, progresivamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno, a propósito de lo que aprobamos en el caso de FONASA, cómo se sostiene aquello, se fortalece, se establece un marco de garantías y de derechos, y en ese sentido, bueno, se abre un debate de aquí al segundo semestre próximo de este año, a propósito de cómo efectivamente se avanza en una reforma integral al sistema de salud. Sí, Luz, tratando de ponerle un marco consensual a la conversación, y siguiendo la línea argumental de Montserrat, creo que no he escuchado a nadie negar que al fin y al cabo esta es una deuda que indirectamente va a ser pagada por los mismos usuarios. Yo creo que no hay nadie que se haya atrevido a decir algo en sentido contrario a este respecto. Por el otro lado, sí había un consenso de que el peor escenario era dejar caer a las ISAPRES así de un momento a otro,
pero al mismo tiempo, Luz, yo he oído hablar en este plano, pero es una solución que, si bien es pragmática, es éticamente cuestionable al fin y al cabo, ¿no? Porque es una manera de resolver el tema que no termina siendo necesariamente justa, ¿no? Termina siendo pragmáticamente la que parece que corresponde, pero éticamente no lo es. Y parece ser adicionalmente, y ahí te doy la palabra, que igual como consecuencia de la implementación de esto, que es muy cuestionado, como decía Monse, desde sectores del socialismo democrático y desde lo que antes se conocía como Aprodignidad, igual las ISAPRES parecen ir en un escenario más o menos gradual de desaparición, e igual como consecuencia del alza de los planes va a haber una migración importante a FONASA, ¿no? Bueno, ¿cómo analizas el escenario en ese contexto, ¿no? En el marco que yo te doy, que si no estás de acuerdo con el marco lo puedes corregir. Sí. No, un marco tremendamente complejo, porque si bien tiene 3 puntos que parecen claridad entre lo que puede hacer la postura de un lado o de otro, la verdad es que para mí siempre son caricaturas. O sea, es cierto que hay un sector de la izquierda que, incluso estando enunciado en el programa del presidente Boric, quería destruir absolutamente la ISAPRES tal y cual como las conocemos, como también, por el otro lado, decir que estos son salvatajes a un negocio sobre la salud. Entonces, creo que cuando tú pones esas cosas con extremo, difícilmente puedes llegar a un acuerdo. Ya ha sido lo que ha pasado con esta ley, que están obligados a cumplir un plazo, que está obligado por el Congreso de ponerse de acuerdo para poder cumplir con lo de la Corte Suprema. Ya hubo rechazo respecto de una percepción, una percepción pública, diría yo, que la Monse también destaca ahí, que es pensar en que si se aprobaba la mutualización era como, oye, pero yo además le estoy pagando extra para pagarle la deuda a las ISAPRES, lo cual no sonaba para nada lógico. En esa complejidad técnica, donde ni siquiera se han puesto de acuerdo o ni siquiera hay consenso respecto de cómo se calculó la deuda de las ISAPRES, o sea, estamos a ese nivel. Digamos, nadie sabe en realidad cuánto es la deuda y si están de acuerdo o no con la fórmula que se está usando para medirla. Lo cierto es que hay que hacer cumplir la ley, y yo creo que es un acto de responsabilidad lo que ha ocurrido en la mixta, de al menos poder ponerse de acuerdo, cediendo por un lado la mutualización, que era que fue parte de las indicaciones que hiciera un sector del Congreso, y por otro lado, yo veo una izquierda, al menos los que participaron de la mixta, decir, ok, creo que hay que dar viabilidad al sistema, como decía el diputado, no podemos dejarlo caer así, pero es una oportunidad tremenda, y ahí lo que les va a tocar ahora al Congreso, aprovechar esta oportunidad que ha sido compleja, que ha sido dura, que lamentablemente lo más probable es que, sin ser perfecta y teniendo muchos cuestionamientos de lado y lado, finalmente se termina aprobando el día lunes por darle viabilidad a un sistema que además colapsaría, y eso es la consecuencia que todo el mundo también está de acuerdo. Entre las cosas que dijiste, Patricio, una de las cosas que concuerdan es que si dejara caer hoy día las ISAPRES tal y cual las conocemos, más de 2,5 millones de personas tendrían que irse directamente a un sistema público que hoy día está colapsado. Pero sí hay una oportunidad, que es que ya que se está reflexionando más en profundidad respecto del sistema de salud pública, fortalecer FONASA por un lado, lograr tener un sistema de salud integrado, lo cual yo creo que hay alto consenso, puede que haya matices en la forma, pero sí hay consenso general, y fortalecer también la provisión mixta, que ha sido algo que nos ha acompañado, pero fortalecerla bien para que realmente le llegue a todos una buena calidad de salud. Creo que es una oportunidad hoy día para no dejar este tema el día lunes, listo, se zanjó la Corte Suprema, las ISAPRES se salvaron, vamos por los 13 años o los otros métodos por los cuales se va a pagar, especialmente a las personas de mayor edad, sino que hoy día es el minuto para seguir profundizando en una reforma al sistema de salud en su conjunto. Ahora, esta solución que se va a votar el día lunes, como decíamos, no es muy beneficiosa para los afiliados a las ISAPRES, pero tampoco es buena para las ISAPRES si uno lo ve en el mediano plazo. Hay algunos expertos, por ejemplo, el superintendente de salud, no recuerdo su nombre de apellido, Inostroza, que además está ligado a una ISAPRE ahora, pero... Manuel Inostroza, que él planteaba que en un plazo no mayor a 2 años
él piensa que las ISAPRES de los 2.600.000 afiliados que tienen actualmente van a pasar a 1 millón. Por lo tanto, habría 1.600.000, más de 1,5 millones que se iría a FONASA. Y la pregunta, a propósito de lo que dice Luz, es si FONASA está en condiciones de recibir a todas esas personas, pero además, ¿qué ocurre con las ISAPRES que quedarían reducidas a su mínima expresión en el fondo, ¿no? Con muy poquitos afiliados? Por lo tanto, la solución, si uno lo ve ahora, que puede ser pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? En el sentido de que más a largo plazo, ni siquiera a largo, mediano plazo, podría ser perjudicial para las mismas ISAPRES. Y ahí uno se pregunta si es que el Congreso no pudo haber hecho más. Estamos hablando que tuvieron 1 año para sacar una buena ley y finalmente lo que estamos viendo es que por todos lados no es una buena alternativa. Hubo propuestas sobre la mesa, estuvo un comité de expertos, ¿no? Integrados de manera transversal, donde se planteó el tema de la mutualización, por ejemplo, que fue descartado. Aquí uno ve también ciertos sesgos ideológicos de lado y lado para un debate que es un tema muy sensible para la población como es la salud, ¿no? ¿Cuál es la reflexión que se podría hacer al respecto, diputado Daniel Melo? Mira, yo lo primero es que no quiero entrar en caricaturas, pero la verdad es que acá hay un sector político, que es la centro-derecha, que ha defendido ultranza a toda la industria, ¿ya? Primero, a ISAPRES, las AFPs, o sea, acá hay intereses de por medio, ¿ya? Hay una disputa de poder que es bien importante y que uno no puede negar. Es evidente que es así. Lo más concreto es que hasta el último momento se quiso reinstalar sobre la mesa esta idea de la mutualización. Entonces, no es que haya estado sobre la mesa, no, se trató de instalar hasta el último momento. Entonces, porque hay una decisión, ¿ya?, de que, como en otras ocasiones, sean las personas, ¿ya?, aquellas que tengan que tomar sobre sus hombros el pago, ¿no es cierto?, de su propia deuda. Ahora, el alza de los planes en la práctica cumple la misma función que la mutualización. Yo creo que, o sea, que paguen los usuarios. Pero no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. ¿Ya? Yo no quiero defender lo que está en la comisión mixta a per se. ¿Ya? Solo quiero dejar en el camino de que, o sea, en el marco de la reflexión, es que acá, lamentablemente, cuando llega a la posición de la comisión mixta, uno puede votar a favor o en contra. O sea, no hay más espacio para que entiendan también los auditores, para que el Parlamento pueda hacer indicaciones, se pueda votar por separado algunas cosas, no. O sea, se vota el informe completo, ¿ya? O sea, o estás a favor o estás en contra, ¿ya? Y a eso nos vamos a tener, para bien o para mal, vamos a tener que votar, ¿no es cierto?, el día lunes. Ahora bien, respecto a la pregunta en concreto, yo tengo la impresión de que acá se abre un espacio para hacer el diálogo. ¿Ya? Nosotros, al menos desde el Partido Socialista, no hemos planteado nunca esto de destruir a las ISAPRES, ¿ya? O sea, como si fuera un enemigo al frente, ¿ya? Sino que entendemos que es importante fortalecer el rol público, ¿no es cierto?, que cumple el Estado en garantizar el derecho al acceso a la salud digna, oportuna, ¿ya? Y en ese sentido, ese es el esfuerzo que hemos hecho los últimos 30 años, la verdad. Y por lo tanto, entendemos también que puede existir un sistema mixto de salud, ¿ya?, que se provisiona a través de aseguradoras o las mismas ISAPRES con otro sentido, pero si uno mira el derrotero de las ISAPRES, son empresas que discriminan, que existen ámbitos de exclusión importantes y que por lo tanto muchas veces y lamentablemente son los sectores que históricamente han estado excluidos, las mujeres, ¿no es cierto?, las personas mayores, las personas enfermas, una cosa bien compleja, porque es un sistema de salud que debiera garantizar acceso a través de el pago de cotizaciones, bonos, etcétera, pero hay una lógica ahí también, porque llegamos acá a este punto precisamente porque la industria no cumplió con lo que debía cumplir en su momento. O porque el modelo de negocio descansa en los cobros excesivos, porque si los cobros excesivos hay pero que... si las tablas que debían haber cumplido, ¿ya?, en su momento las hubiesen cumplido, no estaríamos hablando de pagos que no correspondían por parte de los afiliados. Sí. Entonces acá tenemos un problema puntual también de una industria que muchas veces echa la norma, echa la trampa. Entonces también estamos al frente de una institución que tiene poca legitimidad y que lamentablemente, bueno, hoy día tenemos que todos concurrir
a ver cómo se sostiene el sistema, porque tampoco aquí más de estos 2 millones de afiliados no pueden quedar sin provisión de servicios de salud. Porque además hay tratamientos en curso de enfermedades graves, cáncer. No, bueno, y hay una cuestión que ya está ocurriendo. También es importante describir que cronológicamente aquí no es que vayamos a entrar en un escenario, porque cualquiera de nosotros que ha ido al médico en el último tiempo ya sabe que hay cartelitos pegados de que no se reciben pacientes de tal o cual ISAPRE o que no se reciben tales o cuales bonos. Luz, para ir cerrando el tema, los expertos nos han prevenido, y creo que es importante reponer esa moción en este momento de la conversación, que es impreciso hablar de las ISAPRES cuando en rigor hay algunas que están efectivamente en riesgo de quiebra y otras no, que incluso tienen ganancias. O sea, el año 2023 hubo 2 ISAPRES, una es Consalud, que pertenece a la Cámara Chilena de la Construcción, y otra es Nueva Más Vida, que pertenece a un fondo estadounidense que se llama Lexus, que sí tuvieron ganancias. O sea, a pesar de todo, tuvieron ganancias. Hay ISAPRES nuevas que además no van a estar afectadas por el fallo de la Corte Suprema. Exactamente, porque no incurrieron previamente en esta situación que ahora está siendo... entonces, ¿por qué comento esto introductoriamente? Y ahí te doy la palabra, porque no debemos olvidar que a pesar de lo importante que es el tema que estamos conversando, y a pesar de que nadie puede decir que más de 2 millones de personas es una cifra menor, actualmente más del 80% de los usuarios está en FONASA, y esa cifra, todos los actores coinciden en que va a aumentar, ¿no? Por lo tanto, saliendo de esta urgencia, independientemente de cómo salga la votación del lunes, Luz, ¿cuál es tu posición, no sé si llamarla política, doctrinaria o como sea, respecto a hacia dónde debería transitar el sistema de salud? Y en ese contexto, en tu consideración, ¿cuál debería ser el rol de FONASA y de lo que hoy día conocemos como las ISAPRES? Bueno, es una posición más bien de sentido común, ¿no? En lo que uno pudiese opinar, insisto, en un tema que es tremendamente complejo, que no depende, y ojalá así fuese, a la reacción de un gobierno u otro, sino que este es un tema de Estado. El derecho al acceso a la salud y que esa salud sea de calidad, porque aquí no hay mínimas calidades, o sea, estamos hablando de la salud de las personas o muchas veces de la vida o muerte de las personas, y la espera tremenda que tenemos y el colapso que hay en el actual sistema público de salud es algo que ningún gobierno ha podido resolver. Podrán haber avances por aquí, por allá, pero la verdad es que nadie se ha puesto de cabeza a mirarlo, y creo que esta crisis, que es de, como bien comentaban, de un 20% de la población que hoy día tiene ISAPRE, que ya se ha reducido como al 15%, porque ya sabemos que al menos 400.000 personas ya han derivado al sistema salud, producto de esta crisis, ya se han ido al sistema público de salud. Creo que es una oportunidad para mirarla bien profundamente. Y yo creo que hay 2 líneas a aprovechar en esta reflexión. Una es la regulación de lo que va quedando en la ISAPRE o las que queden con ISAPRE. O sea, creo que ya no tienen que haber espacio si se cometieron estos errores, si hubo algunas ISAPRES que abusaron de este sistema para subir los planes como se subieron y hoy día pero están... disculpa, Luz, pero no cometieron errores, cometieron ilegalidades, que es otra cosa. Ilegalidades. O sea, Daniel, digamos las cosas como son. Sí, está perfecto. Gracias por la corrección, que efectivamente abusaron del sistema, porque yo quiero un poco aclararle a Daniel, así como yo dije, no quiero que esta discusión, que es tan compleja, tan profunda, tan seria, le hagamos la caricatura de que hay, porque tú pones en el saco a toda la centro-derecha, yo soy parte de centro-derecha, fui presidenta de un partido, y créeme que no defiendo ni a las ISAPRE ni a las AFP, y si hay que cambiarlas, reinventarlas, hacerlas de nuevo, cambiarles de nombre, y sobre todo que caiga sobre ellas todo el rigor de la ley para que funcionen bien en beneficio de los ciudadanos, creo que en eso deberíamos estar todos de acuerdo. Y es ahí donde hay que poner el foco, porque si seguimos en el foco de tratar de que unos están a favor de destruirlas absolutamente, sabiendo el colapso que eso provoca, y por otro lado, otras decimos y caricaturizamos como que otras quieren defenderlas a ultranza, que fueron las palabras que usaste, creo que no vamos a poder llegar a los acuerdos necesarios. Y ante la pregunta de Patricio, creo que esa es la reflexión que hay que hacer. ¿Cómo lo hacemos todos, por un lado, para tener una regulación bien rigurosa, de alto seguimiento a las ISAPRES, o también
el aprovechar de transformar las ISAPRES, no sé si se llamen así, que sean aseguradoras, como quieran llamarlo, pero lo que hay que fortalecer, por un lado, es FONASA, pero también fortalecer este sistema mixto para que todos tengan acceso a la misma calidad en la salud. Creo que harto se ha hecho, hay que reconocer, con los avances del GES, con los avances del auge, o sea, también hay que reconocer las cosas que sí se han hecho bien y que han sido transversales a los gobiernos, independiente del color, pero hay harto del color político, pero hay harto todavía que avanzar, sobre todo en su acceso, sobre todo en la calidad, en los especialistas y en lo que ya muy manoseadamente, ¿verdad?, las largas y eternas listas de espera que muchas veces significan la muerte para las personas o la agravación de enfermedades que no son capaces de cubrirse. Y creo que por ahí hay que poner hoy día la atención saliendo de este escollo el día lunes, que ojalá se zanje con la mayor acuerdo posible, entendiendo que no todos van a quedar contentos con esta solución, especialmente los usuarios, tampoco los mismos congresistas que han tenido que ceder en esto, pero insisto, rápidamente y ojalá con la misma urgencia se legisle sobre la profundización y el fortalecimiento del sistema integrado de salud para todos los chilenos. Bueno, lo que sí parece algo que va a ocurrir en el corto, mediano plazo es que el gobierno va a tener que hacerse cargo de esta situación. Se ha hablado del envío de una ley larga, por ejemplo, durante este año, lo han adelantado algunos parlamentarios, así que vamos a ver qué nivel de acuerdo hay en el Congreso para una iniciativa de esas características. Sí, yo solo quisiera agregar a propósito de la reflexión que hace Luz, que me parece interesante, que un sector de la centro-derecha esté abierta con una vocación distinta para fortalecer lo público. Ya quiero reconocer aquello. Porque si uno hace un poco de historia y se va a la discusión del Plan Auge, por ejemplo, es la derecha la que se opone a financiar el Plan Auge, ¿ya? A financiarlo de manera real, para que se constituya el sistema público en una alternativa concreta y real a propósito de poder garantizar el acceso a la salud. Y eso a fines de los años 90 o principios de los 2000, en el gobierno del presidente Lagos, fue una tarea bien dura, bien fuerte, ¿ya? Entonces, aquí a veces se nos olvidan las cosas, pero aquí la derecha ha jugado un rol en oponerse rotundamente a los cambios, a las transformaciones que impliquen fortalecer el rol del Estado en estas materias, ¿ya? Porque hay una visión ideológica, ¿ya? Así que allá casi 20 años del Plan Auge, qué bueno que después de 2 décadas la centro-derecha hoy día, una parte que es más liberal, que tiene una vocación distinta por lo público, esté llana a hacer este debate de fondo, que tiene que ver precisamente con garantizar este derecho a las personas y a las familias. Sí, como sea, creo que es sano decir, porque no tiene nada de malo, muy por el contrario, que este es un debate que tiene un trasfondo ideológico. O sea, qué duda cabe que hay distintas miradas en la sociedad y en el sistema político sobre cuál debe ser el rol del Estado y del sector privado en la salud, y que eso es parte importante de los supuestos con los cuales se establecen las distintas posiciones. Estamos súper pasados en el bloque, pero era bueno cerrar. Este es un tema que todos sabemos que no es sencillo, mejor complejizar. Vamos a un breve alto y a la vuelta continuamos con otros que son tan o más relevantes en esta mañana de día viernes. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria.
Conducen dirigentes y dirigentes de Acauch en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Acompaña a Jan Flores Quintana junto a grandes invitados e invitadas todos los sábados a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta el trovador nacional Francisco Villa regresa a Sala Máster este sábado 18 de mayo a las 19:30 horas en un reencuentro musical con su voz y su poesía. Con su guitarra templada, una mochila repleta de canciones y un cúmulo de sentidas causas, este reconocido músico chileno ofrecerá un concierto en el que dará cuenta de parte de su repertorio más emblemático, entreverado con canciones recientes y la lectura de algunos textos de su libro próximo. Invitada especial la talentosa cantautora Camila Chascona. Los dejamos invitados a disfrutar del canto y la voz de Francisco Villa en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Sábado 18 de mayo. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Son las 9:08, continuamos en Radio Análisis en este día viernes 10 de mayo con Monserrat Rolano cada mañana aquí conduciendo para ustedes, con el diputado Daniel Melo y con Luz Poblete. Luz, no podemos esquivar el caso Conscriptos. Creo que es un caso que no solamente ha golpeado institucionalmente, sino que ha golpeado humanamente. Yo en la mañana, aún cuando fuera ingrato hacerlo, leí algunos párrafos de la descripción de la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde muestra, lo voy a decir como lo veo, lo pienso y lo siento, ya no muestra una mirada con la que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo sobre cuál debería ser la formación en el rigor militar, sino que muestra crueldad, sadismo y palabras equivalentes, ¿no? Hay secuelas que se van agravando. Ayer hubo la amputación de la mano de un chico, hay otros que todavía no se reponen, y todo esto en el contexto además donde hoy por la tarde el presidente de la República va a recibir al general Iturriaga, comandante en jefe del ejército, y el próximo lunes a Romy Vargas, que es la mamá de Franco Vargas. Hay dos cosas que se mezclan, quizás la otra la voy a dejar para después para no enredar, así que por mientras te menciono la primera, ¿no? Que es la reacción que tuvo el ejército respecto a este caso. En general, el general Iturriaga, valga la redundancia, es un general más transversalmente apreciado que lo que ha habido con otros comandantes en jefe del ejército, pero en este caso existe una evaluación de que evaluó tardíamente la gravedad de la situación, que cuando reaccionó lo hizo muy tímidamente y que habría habido una falta de liderazgo público y hacia adentro en relación a este tema. Bueno, hay medidas ahí y una de las cosas que está pidiendo un sector del Parlamento es la solicitud de renuncia del general Iturriaga. Pero como sea, yo de verdad no lo sé, simplemente lo pregunto y ahí les doy la palabra, es qué tan excepcional es el sentido común de estos comandantes del regimiento de Putre, y cada cuánto tiempo se repite o se puede estar repitiendo ahora mismo sin las consecuencias fatales que nos han permitido conocer lo que ahora hemos conocido, ¿no? No quiero volver a los detalles, creo que ya todo el mundo lo sabe, pero bueno, pues por solo nombrar algunos, hacer marchar a los chicos en polera con 10 grados bajo cero, ¿no? Bueno, te doy la palabra. Bueno, primero que todo, hacer llegar mis más sentidas condolencias a la familia de Franco Vargas, y también toda la fuerza de todos los jóvenes que hoy día están además hospitalizados producto de las consecuencias de esta fatídica marcha. Creo que hay un tema de criterio, Patricio. Acá efectivamente, al ser
parte de una institución militar que se supone que están preparados para ejercer el mando frente también al desarrollo y la formación de estos jóvenes con cripto, de los soldados con cripto. Creo que aquí hay un descriterio que escapa, y espero que así sea, que escapa absolutamente a las reglas institucionales para poder ejercer este mando y este cargo, especialmente en zonas como esta. A mí se me aprieta el corazón de pensar de la tragedia que hubo en Antuco, con los errores gigantescos y la muerte, o sea, fue una tragedia, que pueda, después de años, aunque haya pasado muchísimos años, se vuelva a repetir algo similar en Putre y con las características que tú mencionas que se han ido sabiendo hora a hora. Sí. No son las mismas que hace una semana, entonces te hace todo el rato estar reflexionando respecto de cómo se ejerce el mando, de cuáles son las indicaciones reales de la formación de los jóvenes con cripto o de cualquier formación militar, suboficiales, oficiales, soldados con cripto, o sea, aquí no debieran haber diferencias. Y me parece muy importante la reunión que va a sostener hoy día el comandante en jefe, entiendo que también va la ministra de Defensa y el presidente de la República para poder consensuar respecto de cuáles son las consecuencias que tienen que haber cuando ocurren estas verdaderas tragedias, ¿no? Insisto, partiendo por el criterio o descriterio al momento de llevar a estos jóvenes a la marcha y qué es lo que implica una formación real de alguien que va a tener formación militar, sea en el grado que sea. Lo encuentro trágico y creo que tienen que haber todas las consecuencias que ameritan a una institución como el Ejército de Chile cuando ocurren hechos como estos. Sí, ayer hablábamos de la nula curva de aprendizaje del Ejército después de lo de Antuco, que fue el 2005, hace casi 20 años. Yo era chica, pero me acuerdo perfecto porque es una noticia que yo creo que nos golpeó de una manera brutal. Y que luego de este antecedente haya ocurrido lo que ocurrió con ocultamiento de información. Eso es algo que se tiene que investigar, mentiras, ¿no? Que el general Iturriaga no lo descartó, dijo que era algo que se estaba investigando. La primera versión, que es desmentida por el CEFAM. Luego cuando se dice que los conscriptos en esta marcha mortal, ¿no? Tenían que elegir la indumentaria que podían usar con temperaturas bajo cero y así sucesivamente. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿qué ocurre con el ejército, ¿no? Más allá de la renuncia o no del general Iturriaga. ¿Cómo se ve eso del rol del ejército y prácticas que parece que después de 20 años no han cambiado mucho? Yo creo que es evidente que estamos frente a una cultura del abuso por parte de las Fuerzas Armadas en el caso de la formación de conscriptos a propósito del servicio militar. ¿Ya? Y creo que es una práctica que tiene que ser desterrada. Para eso es importante que todos los sumarios, bueno, y todas las medidas que ha venido tomando, en este caso el Ministerio de Defensa, que quiero celebrar, porque creo que hemos tenido una ministra como Maya Fernández que ha tenido una actitud muy diligente, desde el primer día comunicada con las familias de Franco y también de los otros conscriptos. La solicitud también de que esto tenga un proceso también de investigación, yo creo que también eso es muy relevante. El día de ayer se apersonó, entiendo yo, la jueza de Arica, entonces yo creo que eso es muy importante porque avanza el proceso de investigación, porque aquí hay que esclarecer toda la verdad, ¿ya? Tengo una crítica, creo, al ejército. Tengo la impresión de que, incluso en las propias palabras del propio general Iturriaga, acá hubo una actitud con poca diligencia, ¿ya? Con poca urgencia. Déjame precisar algo, sí. Déjame, diputado. Como esta cuestión escaló públicamente hace pocos días, está instalada la idea de que ocurrió hace pocos días, pero no ocurrió hace pocos días, ocurrió el mismo día de Cañete, eso es lo que iba a decir, pero como estaba el país tan volcado hacia la conmoción de los hechos de Cañete, de hecho la ministra Fernández tomó conocimiento de esto acompañando al presidente de la República en Cañete, esto se empezó a conocer muy gradualmente desde la semana pasada, ¿no? Pero para que se entienda entonces por qué se critica, disculpe diputado, solo para complementar, no por qué se critica la lentitud del general Iturriaga es porque la primera acción que él tomó respecto a estos hechos fue 5 días después de que ocurrieron. Así es, y por lo tanto tengo la impresión de que en eso no podemos fallar. Y a propósito de la cultura del abuso, si uno mira los datos,
yo los tenía acá, pero quiero leérselos, porque yo creo que en el fondo, mira, hay 143 denuncias de acoso, abuso o violación, más de 111 intentos de suicidio, esto entre el 2015 y 2019, ¿ya? Se han dado de baja 23 miembros del ejército que han sido desvinculados, ¿ya? A propósito de problemas con conflictos. En los últimos 10 años. Claro, entonces acá hay datos concretos. Entonces, nosotros al menos desde la bancada del Partido Socialista hemos solicitado la creación de una comisión investigadora, ¿ya? El sistema judicial chileno tiene que hacer su tarea. Hay que evaluar también qué es lo que va a ocurrir con el propio general Iturrieta. Pero lo más importante es que, desde el punto de vista político, aquí hay que establecer las responsabilidades institucionales y políticas respecto a estos hechos. Y por eso hemos solicitado la creación de esta comisión investigadora como bancada socialista. Tenemos que tener un proceso exhaustivo. Después de las comisiones investigadoras hay conclusiones y recomendaciones. Y es evidente también que acá hay que evaluar y redefinir los procesos formativos. ¿Ya? A propósito de lo que tú planteabas recién, Patricio, en términos de cómo formamos, ¿no es cierto?, a nuestros soldados, ¿ya? Esos distintos niveles y escalas, los protocolos. Sí. No es posible que el Estado de Chile y el Ejército en particular no le garantice la integridad física y psíquica a los conscriptos. Estamos hablando acá de jóvenes de 18 o 20 años, la verdad, la mayoría de ellos de sectores populares y clases medias, porque aquí no estamos hablando de familias acomodadas. Entonces tenemos un problema que es evidente, y quisiéramos que poder avanzar sobre esto. Creo que tenemos una oportunidad. Lamentablemente, con toda esta crisis, hay una oportunidad, a propósito de lo que conocimos en Antuco en su momento, lo que estamos conociendo hoy día, para poder cambiar las cosas, ¿ya? Fíjate que aquí no hay una animadversión con el ejército. Cumple un rol bien importante, sobre todo estos últimos años en democracia. Ya, si uno mira cada catástrofe, el ejército ha estado desplegado. Tenemos hoy día con los problemas migratorios, todo el trabajo que están haciendo en la frontera, en la macrozona sur. Yo soy al menos algunos de los parlamentarios que cree que es importante que pudieran cumplir labores a propósito de complementar el trabajo que realizan las policías en sectores críticas para resguardar infraestructura crítica en zonas urbanas. Creo que son muy importantes, pero es importante poder saldar este problema, ¿ya? Hay que ir al fondo, ¿ya? Esto no puede quedar archivado como ha ocurrido con otros casos, ¿ya? Sino que acá hay una oportunidad. Creo que el gobierno tiene una oportunidad, el ejército tiene una oportunidad y toda la sociedad chilena para entender que no puede incubarse y consolidarse en el tiempo esta cultura del abuso. Bueno, ojalá que se aproveche esta oportunidad y se tomen decisiones, se tomen medidas y esto no quede como se dice en el aire, ¿no? Queremos aprovechar los últimos minutos para hablar de un tema que está vinculado al ejército, ¿no? Que es la justicia militar. Ayer en una entrevista en una radio en Rancagua le preguntaron al presidente Boric y él dijo tajantemente: en mi gobierno no se va a reponer la justicia militar, lo que fue cuestionado también desde la oposición. En paralelo, ha habido toda una discusión pública respecto a esto. Nosotros entrevistamos ayer al senador Matías Walker, vicepresidente del Senado, que tiene una posición distinta a la de su partido. Él planteó que reponer la justicia militar es una mala idea por donde se le mire. Está el texto también en nuestro diario electrónico y fundamentaba, ¿no? Respecto de aquello, más allá que, como sabemos, por ejemplo, la senadora Rincón y los diputados estaban a favor de esta idea. Y está también el tema de la efectividad que se ha argumentado, ¿no? De la justicia militar. Ayer, por ejemplo, el ministro de Justicia, Luis Cordero, decía: la justicia militar no es especializada. O sea, plantear esto es una falacia. No es un sistema de justicia con uniforme, bueno, exacto. Tiene abogados. Sí, pues bueno, el mismo juez es el que investiga, bueno, en fin. Sí. Luz, tu sector ha estado detrás de esta idea, se ha alineado bastante, por lo menos en lo que ocurrió en la Cámara. No sabemos lo que va a pasar en el Senado. Entiendo que el martes se retoma la discusión en el Senado de las reglas de uso de la fuerza. ¿Cuál es tu posición respecto de esto? Efectivamente, no ha sido un día bien fácil, ¿eh? Son discusiones bien complejas, bien profundas, y que van a marcar un poco un antes y un después respecto a cómo se va a contener y cómo se va a manejar de aquí en adelante lo que yo creo que sí estamos todos de acuerdo, el cambio de criminalidad en nuestro país y el manejo de esto.
Entonces, dada la discusión de las reglas del uso de la fuerza y las garantías que pide tanto las policías como las Fuerzas Armadas en el caso de actuar para el cuidado y contención de la infraestructura crítica, ¿verdad? El manejo de terrorismo bajo un sistema nacional de inteligencia que también está en discusión en el Congreso y que se espera pueda tener todas las atribuciones, también las responsabilidades, los derechos y deberes respecto de cómo hacerlo funcional para poder contener lo que está pasando en nuestro país. En lo que yo sí estoy de acuerdo, yo de la justicia militar creo que no deben haber dos justicias paralelas, ¿no? Creo que Chile funciona como un Estado con 3 poderes y dentro del poder judicial sí creo que tiene que haber una justicia especializada. Ahí especializada. No estoy diciendo que la justicia militar sea especializada, creo que ahí son 2 justicias paralelas, pero sí que tiene que ser especializada porque la naturaleza del uso de la fuerza perdón la redundancia, pero de las fuerzas policiales o militares en este caso, pero especialmente las militares y carabineros de Chile, requieren de que si va a haber uso de la fuerza, si hay una consecuencia especialmente fatal, ¿no? Frente al uso de la fuerza, sí tienen que haber jueces especializados en esas reglas en particular, como lo hay para el medio ambiente, como lo hay para familia. Creo que esto sí requiere un tratamiento especial y eso es lo que hay que indagar, sacarse un poco tanto los sesgos de la izquierda como los sesgos de la derecha en tratar de instalar algo que ya está muy manoseado, que ha tenido graves consecuencias para nuestra misma civilidad, ¿no? Nuestra misma convivencia política. Creo que tenemos que pensar fuera de la caja, pensar en el contexto actual de la seguridad, el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, y sobre eso es que estamos reevaluando el uso de la fuerza para nuestras instituciones policiales especialmente, pero también las militares si tienen que entrar en alguna actuación de esta naturaleza, y por lo tanto también que hay que evaluar cuáles van a ser las consecuencias de este uso de la fuerza frente a los tribunales, en este caso, o jueces, que a mi modo de ver deben ser especializados como lo tenemos en otras naturalezas de responsabilidades civiles respecto de estos temas. Sí, Luz, cuando hablas de justicia especializada, ¿es respecto a delitos militares o a delitos que pueden cometer militares en el contexto del orden público también? Y te lo pregunto porque hay un, a propósito de lo que hablábamos recién del conscripto, hay una de Franco Vargas, hay una cuestión que va a ocurrir aquí y ahora. O sea, hay una solicitud formal del INDH, por ejemplo, de que los delitos asociados a la campaña de Putre sean juzgados por la justicia civil. Pero el tipo de delito. Y eso es lo que iba a decir. No porque se le haya ocurrido al jefe jurídico del INDH, sino porque según el estándar internacional, cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, lo que se pide es que esos delitos sean investigados por justicia civil y no justicia militar. Es un caso puntual porque no es de orden público, es en el caso de una campaña militar, pero el paralelo es perfectamente correspondiente a lo que podría ocurrir en una situación de orden público, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba cuando tú piensas en justicia especializada, ¿qué tipos de delitos serían los que estarían bajo esa competencia? Sí, claro, pues no lo explicité porque en mi cabeza estaba que estamos hablando en el contexto de las reglas del uso de la fuerza para la protección y la seguridad pública, ¿no? Y en ese contexto, dado que está en esa línea la ley que hoy día se está discutiendo, es ahí donde hay que considerar esta justicia especializada, a mi modo de ver. Distinto es que yo creo que yo también era joven, no era tan chica como la Monse, pero sí joven, cuando ocurre la tragedia de Antuco, pero las consecuencias fueron consecuencias civiles y quienes estuvieron al mando tuvieron la consecuencia judicial correspondiente a la actuación. Porque si tú en el fondo sales del protocolo, si se demuestra que el ejército sí tiene sus protocolos para las marchas y para la formación de estos jóvenes, y hubo persona que abusa de eso y que efectivamente los expone a una consecuencia, en este caso mortal, con la muerte de Franco, y quienes están hoy día en el hospital, merece que la justicia sea juzgada respecto de ese acto en particular. Distinto es en el contexto de la seguridad pública. No, solamente iba a mencionar a que Juan Emilio Cheire, que era comandante jefe del ejército en esa época, presentó su renuncia y el presidente Lagos no se la aceptó, solamente para
para hacer ese recuerdo. Para poner diputado, muy breve. Muy breve para poner en contexto este debate. Lo primero, igualdad ante la ley. Tengo la impresión de que no hay igualdad ante la ley si la justicia militar es la que lleva adelante, por ejemplo, casos de delitos cometidos por uniformados contra civiles, ¿ya? En el contexto de lo que ocurre, por ejemplo, en temas de orden público y otros. Y en ese sentido, es todo un retroceso que la justicia militar, reponer la justicia militar, ¿ya? Toda la derecha estuvo a favor de esto. La verdad que en los países desarrollados y democráticos del mundo esto no existe, pero acá, lamentablemente, a propósito de la aparición de la extrema derecha, Partido Republicano, la derecha ha ido, en vez de ir hacia el centro, ha ido hacia la extrema derecha. O sea, acá hay un imán, ¿no es cierto?, de una lógica autoritaria que retrocede en el tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo, que acá hay cuestiones de barbarie que fueron defendidas por toda la derecha, ¿ya? Por ejemplo, que no se prohíba la tortura, o por ejemplo que sea lícito disparar bombas lacrimógenas al rostro de la gente. Y esas son cuestiones que al menos para los socialistas y para todo el mundo democrático es una línea roja que no podemos transgredir, ¿ya? Y por lo tanto yo estoy de acuerdo con lo que plantea el presidente de la República, quiero respaldarlo acá derechamente, porque creo que la reposición de la justicia militar para estos casos de delitos cometidos por las Fuerzas Armadas en el contexto contra civiles, tengo la impresión que tiene que juzgarse donde corresponde, ¿ya? Y en ese sentido vamos a respaldar cada una de las iniciativas que plantea el gobierno, ¿ya? Y la derecha, mire, la derecha ha extremado este debate, porque efectivamente se requieren reglas de uso de la fuerza, pero ha extremado el debate a tal nivel que ha votado en contra las propias reglas de uso de la fuerza que están en un decreto actualmente, que son las que operan actualmente las Fuerzas Armadas y las policías, del propio expresidente Piñera, porque hemos llegado a ese momento. Entonces, yo tengo la impresión de que ese no es el camino, y yo espero que poder contar con reglas de uso de la fuerza equilibradas, democráticas, como corresponden, para que efectivamente las Fuerzas Armadas puedan cumplir el rol que esperamos, sí, a propósito de el resguardo de la infraestructura crítica. Sí, bueno, no todas las conversaciones coyunturales tienen una relevancia de largo plazo, ¿eh? Creo que las que hemos tenido hoy día sí, son hechos de la coyuntura, pero al mismo tiempo nos remiten a cuestiones bien decisivas respecto a cómo va a ser nuestra institucionalidad en el futuro. Así es que hay que continuar, por supuesto, con estos diálogos. Luz Poblete, te queremos agradecer, que tengas un buen día, un buen fin de semana, que te celebren harto. Y el recuerdo para tu abuela, la que mencionabas al principio. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Y Daniel también ahí que celebres con yo quiero aprovechar de enviarle un saludo muy cariñoso a mi mamá, a la Anita. Nos vamos a ver el día domingo con la familia a celebrar como corresponde y lo hacemos cada año. Y saludar también especialmente a todas las madres en todas sus diversidades de mi distrito 13, el Bosque, la Cisterna, San Ramón, Los Espejos, Pedro Aguirre Cerda y San Miguel. Ya, muy gracias, bien. Diputado, y bienvenido a este espacio. Sí, gracias por la invitación. Ya, vamos a un breve alto y vamos a continuar con las conversaciones en este día viernes. Y hasta ahora tenemos un llamado de Claudia. Hola, a ver, sí, cuéntanos, Clau. Llamaba para dar las redes sociales de mi emprendimiento, para que me sigan y vean